Cariñosos saludos, hermanos, y agradecidos de que puedan ser parte de los interesados en el estudio y aprendizaje de la palabra del Señor. Quiero leer en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, que dice lo siguiente aquí el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estos versículos escogidos corresponden al final de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, palabras escritas tal vez semanas antes de ser Pablo decapitado, terminando así unos 30 años de ministerio fructífero del apóstol Pablo. Sus sufrimientos y aflicciones son un ejemplo y un estímulo para nuestra fidelidad y nuestro servicio en la fe al Señor. Pablo ya había advertido de los tiempos peligrosos, aún en esta misma carta, y también había advertido de la apostasía, en los que muchos volverían atrás, como el caso de Demas. Empero, sin embargo, tenemos que ser fieles. Y espero que en estos tiempos de pandemia sean usados, ¿cierto?, estos tiempos por el Señor para hacernos más firmes y más fieles en las doctrinas y más decididos en evangelizar a pesar de la creciente oposición al cristianismo en nuestro país especialmente. Pablo sabe que Timoteo quedaba solo, con la única y suficiente ayuda del poder de Dios. Así que, hermanos, sigamos predicando eficazmente el Evangelio, porque sabemos que Dios estará siempre de nuestra parte. Veamos algunos consejos importantes que Pablo está dando aquí en estos textos escogidos. Primero, vemos el encargo solemne de Pablo a Timoteo y a todos nosotros como cristianos. Esto lo encontramos en el versículo 1 y 2. La responsabilidad que tenemos como hijos de Dios actualmente. Dice Pablo en el primer versículo, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo pone aquí a Timoteo bajo juramento, requiero, te pido. Pablo está usando aquí una palabra que se usaba cuando alguien daba testimonio en forma solemne y enfática, con un juramento en algún juicio. Está recordando aquí a Timoteo la responsabilidad que tiene delante de Dios y de Jesucristo como testigos de su fidelidad en el ministerio que Dios le había encomendado. Igualmente hoy día, hermanos, es necesario que podamos renovar nuestro compromiso con Dios, de mantenernos fieles al Señor, de estarnos alimentando individualmente de la palabra del Señor y además estar también conectados a través de estas plataformas tecnológicas que nos provee el Señor hoy día para seguir manteniendo esta comunión como iglesia del Señor. Además nos dice Pablo que nuestra responsabilidad será juzgada por el Señor. Dice el Señor que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Lo que nos dice es que un día Cristo juzgará nuestro ministerio, juzgará su servicio, juzgará los dones que el Señor le ha dado a cada uno. Cristo fue designado con potestad como el juez sobre los vivos y los muertos. Dice Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Así que un día estaremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestra mayordomía, de la mayordomía de nuestra vida. Pablo lo dice ahí en 2 Corintios 5:10. Porque es menester, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así que, hermanos, estemos dispuestos a hacer lo que debemos, o por lo menos lo que podemos. Estemos dispuestos a hacer la obra del Señor, porque está muy cerca el tiempo de nuestra cuenta. Dice Pablo aquí que será en su manifestación y en su reino. Su manifestación aquí es su segunda venida, y su reino es el reino eterno de Dios en los cielos. Así que cuando Cristo venga por su iglesia, entonces tendremos que dar nuestra cuenta a Él. No será un juicio de condenación, pero sí será un juicio, ¿cierto?, de obra, un juicio, ¿cierto?, de las cuentas sobre lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de lo cual usted y yo somos responsables como hijos del Señor. Y mientras que Cristo viene, tenemos entonces un mandato expresado aquí en el versículo 2, donde Pablo manifiesta aquí 5 mandamientos o 5 imperativos. Lo primero dice aquí
que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo primero que dice Pablo aquí a Timoteo y a nosotros es que prediques. Como dice el griego ahí, keruson, es proclamar, es pregonar como heraldo el mensaje fundamental en nombre de Dios, como lo hizo el propio Señor Jesucristo, como lo hizo Pablo, y como ahora tenía que hacerlo Timoteo y cada uno de nosotros. Y esto sin acobardarnos, aunque se resista hoy la verdad del Evangelio. Debemos predicar la palabra y solo la Escritura. No tenemos que hacerlo con charlas psicológicas, ¿cierto?, de sanación o terapéuticas, ni vanas palabrerías que complazcan el auditorio, sino que, como dice Pedro, tenemos que trazar bien la palabra de Dios. Lo segundo que se dice aquí es que instes, es decir, pida, que insista y que estemos preparados en todo tiempo para anunciar las buenas nuevas. Debemos hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, aprovechando cada oportunidad, ya sea bien recibido o no el mensaje del Evangelio. Es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, hermanos, en estos días en los cuales estamos recluidos en nuestros hogares. Lo tercero que se dice allí es que redarguye. La palabra griega es convencer, redarguir, poner en evidencia el error, por el Espíritu aplicando, ¿cierto?, la palabra de Dios a los corazones, porque la palabra del Señor hace una obra poderosísima en cada alma que la recibe. Hebreos 4:12 dice allí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo cuarto, dice Pablo allí, reprende, reconviene, reprocha, usando responsablemente nuevamente la palabra de Dios. Y lo último, lo quinto es, ¿cierto?, exhorta, paracaleo, como dice el griego allí, es decir, amonesta, conforta y anima. Es transmitir el consuelo y el aliento de Dios a la vida de aquellos que están angustiados, como sucede el día de hoy. Toda esta obra que aquí Pablo está mandando a Timoteo y a nosotros por el Señor, debe ser hecha tomando en cuenta dos elementos muy importantísimos que son fundamentales. Lo primero es con paciencia, siendo amables y perseverantes con aquellos que enseñamos, sin rendirnos ante la prueba, sin rendirnos ante la oposición. Y lo segundo es con doctrina, predicar con doctrina, porque cualquier exhortación que no descanse en la palabra de Dios no es una correcta exhortación, porque sabemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta. En segundo término, Pablo aquí también en estos versículos 3 y 4, nos advierte sobre la creciente oposición a la fe cristiana. Pablo está señalando y describiendo el peligro que tenemos que enfrentar como hijos del Señor. El versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo anuncia aquí ya un tiempo de oposición abierta a las Sagradas Escrituras. Dice, no sufrirán, es decir, no soportarán, no tolerarán la palabra de Dios en donde está contenida toda la doctrina del Señor. Este mundo posmoderno, no moral, ateo, humanista, secularizado, desprecia las verdades contenidas en la Biblia. Odian la palabra del Señor, no quieren en nada vivir según sus principios. Han deconstruido la moral cristiana, están eliminando toda norma que tenga un trasfondo bíblico. Y agrega, no soportarán la sana doctrina. No hay, decir, ninguna disposición a escuchar la enseñanza bíblica, y aún en los propios cristianos. Aunque la Biblia comunica salud y bienestar al alma, no la quieren escuchar, no la quieren recibir. Una actitud hoy día generalizada, prácticamente casi cultural en nuestra sociedad. Solo escucharán, como dice Pablo aquí, lo que alimenta su ego y sus desviaciones. Antes dice teniendo comezón de oír. Esta comezón de oír, rascar o cosquillar, es una metáfora que Pablo está usando aquí, que describe ansias de oír. Lo que Pablo está diciendo es que aceptarán oír solo lo que satisfaga, ¿cierto?, o acaricie sus oídos. Oirán solo aquello que esté de acuerdo con sus desvíos y sus depravaciones. Por eso es que hoy día tantas ideologías, por eso tantos cambios en la legislación para incluir como ley sus deseos y sus prácticas aberrantes. Y por supuesto, hermanos, que no tengo ninguna duda, que irán más allá en esto, a incluir muchas de estas tendencias siniestras como derechos aún constitucionales. Dice Pablo allí, versículo 3,
que se amontonarán maestros de lo vil, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias o deseos pecaminosos. Ellos mismos buscarán sus maestros, que les enseñen lo que desean escuchar. Hoy vemos esta práctica en nuestro país, medios de comunicación llenos de propagandistas de la inmoralidad, y detrás de cada proyecto de ley ideológico están los maestros de la intolerancia, citando encuestas falsas o a referentes de lo malo, sumado a los movimientos sociales, ateos e inmorales. Hay una sociedad claramente cegada en el engaño y no quieren nada, abrir sus ojos para reconocer la verdad absoluta de la palabra del Señor. Las consecuencias de seguir estas falsas enseñanzas, Pablo lo dice aquí en el versículo 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Se alejarán de la verdad de Dios, se girarán hacia otro lado para distanciarse lo más que puedan de la verdad de Dios. Y al abandonar la verdad caerán finalmente a las fábulas, serán esclavos de sus fantasías destructivas como sucede el día de hoy. Qué trágicas, hermanos, serán las consecuencias de desviarse de la palabra del Señor. Qué tristeza es para nuestra sociedad que hoy día ha dado vuelta las espaldas a nuestro Dios y a la palabra del Señor. Y finalmente, en el versículo 5, vemos los llamados y mandatos que Dios nos hace a nosotros como generación. Son los mandatos finales de Pablo, expresados aquí en 4 obligaciones o 4 imperativos o en 4 llamados, mandamientos. Dice el versículo 5, pero tú, le dice, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es un llamado individual, por eso que dice, pero tú. Es un llamado a cada uno de nosotros, a cada creyente, a cada hijo de Dios. Lo primero es a velar en todo, que aunque otros se aparten, que aunque otros sigan estas fantasías ideológicas, nosotros debemos ser diferentes. Debemos vigilar nuestra vida. Debemos ser sobrios, como dice originalmente la escritura aquí. Sobrios, prudentes, equilibrados. Que no nos vayamos, ¿cierto?, simplemente por inclinaciones superficiales. Que no nos vayamos simplemente por deseos que no tienen ningún sustento real. Lo segundo, que soportemos las aflicciones. Debemos estar dispuestos hoy más que todo, hermanos, a padecer sufrimiento por la causa del Señor Jesucristo, cosa que está sucediendo no solo en Chile, en el mundo entero. Lo tercero, dice ahí, haz la obra de evangelista, porque nada nos debe impedir, hermanos, nada nos debe limitar para hacer la tarea evangelizadora. Hoy todos debemos cumplir esta ocupación fundamental de la iglesia, así que aprovechemos la variedad de formas y las oportunidades que se nos da diariamente. El Señor, ¿cierto?, nos está entregando oportunidades preciosas para entregar su santo evangelio. Y finalmente dice ahí, cumple tu ministerio. Al igual que Timoteo, nosotros debemos llenar y cumplir totalmente con nuestro llamado y usar los dones que hemos recibido del Señor para llevar a cabo la obra y la tarea evangelizadora. Sabemos que las circunstancias actuales no son fáciles. Muchos están desalentados y muy limitados por la pandemia y por largas cuarentenas. Pero hermanos, que nada impida que nos comportemos como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, y que cumplamos con las dignas tareas que Dios nos ha encomendado. Sabemos que los desafíos para estos últimos tiempos son grandes. Las limitaciones y oposición son muy duras y crueles. Pero no estamos solos, hermanos. La gracia, el poder y la dirección de Dios está con nosotros. Dios nos bendiga.